hoy vamos a hablar al proceso del plan. Diga conmigo el plan. Y para ver esto del plan, yo quiero verlo desde el punto de vista bíblico, por supuesto, en la vida de Nehemías. Fíjese que el rey Ciro le dio permiso a Zorobabel y a un grupo grande de judíos de regresar a Jerusalén después de que había sido destruida la ciudad, destruido el país, y se habían llevado cautivos, o sea, presos, a los mejores hombres, a las mejores mentes. Se los habían llevado y la ciudad estaba destruida. Sin embargo, el rey Ciro le dio permiso a Zorobabel de regresar y reconstruir el templo. Y Zorobabel reconstruyó el templo, pero la ciudad seguía sin muros, sin defensas. Había una situación espiritual paupérrima, difícil. La situación espiritual de ese tiempo, deplorable. ¿Por qué? Porque no había defensa. Cuando no hay defensa, la situación espiritual es deplorable. Dígale al que está a su lado, dígale: necesitamos defensa, dígale. Por eso en esta iglesia te enseñamos a conectarte con Dios, a conectarte con la familia de Dios, a conectarte con tu propósito. Estos son los pasos del proceso de discipulado. Si nunca has estado en el proceso de discipulado de esta iglesia, dígale al que está a su lado ahí: te conviene, dígale, te conviene. No, pero dígale a alguien. Si no has comenzado, bueno, te estás perdiendo el proceso de conectarte con Dios, conectarte con la familia de Dios, conectarte con tu propósito y ser parte del Dream Team. Dígale al que está a su lado: yo soy parte del Dream Team. Así que necesitamos pasar por ese proceso, y no es un proceso largo. Yo le digo a la gente: mira, necesitas empaparte de la visión de esta casa, necesitas conectarte con Dios, conectarte con tu familia de Dios, que es esta iglesia, conectarte con tu propósito. Nehemías capítulo 1, verso del 1 al 4. Dígale al que está a su lado: necesitas un plan. Necesitas un plan. Pero ¿cómo nace este proceso de un plan? Para alcanzar tu telos, tu propósito, necesitas orar y necesitas prepararte para la respuesta a esa oración. Mucha gente ora por el proyecto de Dios y no se prepara, y cuando le llega no lo puede sostener. Su carácter no puede sostener lo que pidió. Gente que no se prepara. Necesitas prepararte, madurar, crecer espiritualmente. Yo le decía a una pareja el otro día: ustedes se quieren casar, ¿verdad? Sí, nos queremos casar, ok. ¿Y dónde están en la etapa espiritual? No entiendo, pastor, ¿qué es eso de la etapa espiritual? Ok, ¿es usted un bebé espiritual, un niño espiritual, un joven espiritual o un adulto espiritual? ¿Y cómo sé, pastor? Bueno, si es un bebé espiritual, usted solo llorando y comiendo. Bueno, y haciendo po. ¿Qué hacen los bebés? Llorar, comer y hacer ¿qué? Po. Diga conmigo: po. Si usted solo pasa llorando, comiendo y eso, es un bebé espiritual. ¿Y un niño espiritual qué hace? ¿Qué hace un niño espiritual? Se pelea con otro niño. Cuando le preguntan quién fue, señala a todos los demás niños. Él nunca hizo nada. Él pregunta cosas, cree cosas, pero no está crecido todavía. Es un niño, es un niño espiritual. Al bebé hay que cuidarlo, al niño hay que conectarlo con Dios. Luego, el joven espiritual. ¿Cómo es un joven espiritual? El niño está centrado en sí mismo, solo mira sus cosas, sus problemas, su situación, solo se centra en sí mismo. El joven espiritual ya se centra en otras personas y comienza a ver otra gente. Dice: wow, yo quisiera sembrar en aquella familia, quiero ayudarle a mi hermano, quiero servir en la iglesia. Ahí ya se está poniendo medio joven. Cuando ya usted quiere servir en la iglesia, cuando ya quiere involucrarse y entonces saca chispas con los otros hermanos, ahí está creciendo usted en el espíritu. Pero si no hace nada porque dice: no, es que yo no quiero tener problemas, entonces todavía está el niñito. Voltea y está a su lado y dígale: ¿dónde estás tú? Dígale. Y los adultos ya son más estratégicos, ya ellos piensan en otras familias, piensan en procesos mayores, piensan en abrir un grupo, multiplicar un grupo
pequeño saludable, liderar un grupo pequeño saludable. Dicen, no, Dios me llamó con un motivo. Dios tiene para mí un liderazgo en el cual yo voy a depositar de lo que Dios me ha dado en las vidas de otros. Diga conmigo, voy a depositar en otras vidas, voy a sembrar en otras vidas. Ese es el proceso. Entonces les decía, se van a casar, bueno, necesitan crecer espiritualmente. Porque si se van, imagínate 2 niños casados. Él fue pastor, ella fue pastor. A cada rato reunión en la oficina. Pastor, ya no lo aguanto. Pastor, ya no lo aguanto. Niños espirituales. Pero cuando usted crece, dice la Biblia, dejó las cosas de niño. Dice, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, caminaba como niño. Pero cuando ya fui grande, no dice, ahora camino como grande, actúo como grande y pienso como grande. No dice, dejé las cosas de niño. Profetícele a alguien y dice, tú vas a ser grande. Dígale, tú vas a ser adulto, padre espiritual. Para mí como pastor, si usted me pregunta cuál es la cúspide del crecimiento espiritual de una persona, de una pareja, si usted no tiene hijos espirituales, usted todavía no ha madurado completamente en el espíritu. Necesitas tener hijos espirituales, formar un discípulo que forme otros discípulos. Esa es la meta final. Cristo Jesús lo plasmó y lo dijo: vayan y hagan discípulos. El año 20 del reinado del rey Artajerjes me encontraba en la fortaleza de Susa, y Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Diga conmigo, llegaron de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Y me dijeron: las cosas no andan bien. Usted fíjese bien que Nehemías no estaba pensando en nada todavía. Pero cuando le dijeron que había una desgracia, ¿cómo estaba? Dice, ¿viven cómo? ¿Cómo vivían? Miren el tercer renglón ahí. Tienen grandes dificultades y viven ¿cómo? Usted me puede decir si hay mayor desgracia en este mundo que irse al infierno teniendo la opción de poderse ir al cielo. Voltea al de su lado y dígale: la gente sin Cristo está viviendo grandes dificultades y viven en desgracia. Aunque usted los mire, que hay unos que tienen mucho dinero y que parece que no les hace falta nada, dentro de su corazón no hay paz. Dentro de su alma hay una gran necesidad que usted ya la tiene llena. Si usted ya recibió a Cristo Jesús, usted ya tiene paz. Diga conmigo: yo tengo paz en mi alma, paz en mi corazón, paz en mi mente, paz. Pero la gente sin Cristo vive en una gran desgracia. A veces encontrar tutelos comienza con una carga, porque estamos full, estamos llenos de nosotros mismos. ¿De quién le interesa pagar la renta a usted a fin de mes? ¿La suya o del vecino? Espéreme, hermanos, están aquí, iglesia. Mire, vamos a ser sinceros, seamos honestos. ¿Cuál renta le interesa pagar a usted a fin de mes? ¿La del vecino o la suya? La mía, diga. Ok, 1, 2, 3. Muy bien. Porque nos interesamos por nosotros mismos. Sin embargo, yo veo que Nehemías, cuando escuchó que la gente vivía mal, que la gente estaba mal, dice ahí en el verso 4 que se sentó a llorar. Y varios días estuvo de duelo, ayunando y orándole al Dios del cielo. Quiero preguntarte, iglesia, ¿cuántas veces este año has ayunado por tus vecinos y por la ciudad? Quiero preguntarte, iglesia, este año ¿cuántas veces te has tirado y has llorado por la ciudad y has orado porque están en una desgracia, está en ruinas, no tiene defensas espirituales? Pero me entró algo cuando leí esta porción. Dije yo,
nos hace falta como iglesia. Solo campeones estamos haciendo, campeones egoístas, que solo en ellos piensan, que no les importa el resto. Tenemos que empezar nosotros. ¿Por dónde vamos a empezar? Que ya estoy interesado en lo mío. Y yo no digo que esté mal. Te tienes que interesar en lo tuyo. Tu casa, tu familia, tu esposa, tus cosas, tu futuro, tus telos, los proyectos de Dios para ti. Sí, está bien. Pero Dios quiere más que solamente bendecirte. Toque a alguien y dígale: Dios quiere hacer más que simplemente bendecirte. Dice la Biblia: te bendeciré y serás de bendición. ¿Qué mayor bendición podría ser usarte para darle vida eterna a alguien? Para llevarle una palabra de vida, para sanar a un enfermo por medio de tus manos. Pero hay que interesarse por el otro. Yo miro este Nehemías y digo: Señor, dame el corazón de Nehemías. Diga conmigo: Señor, dame el corazón de Nehemías. Nehemías podía hacer algo, podía hacer tres cosas. La primera era: podía ponerse inmediatamente a hacer algo por la carga. No hay momentos que te entre una carga que Dios te toca y te dice: llévale alimento a los necesitados, llama, visita a tal persona, y te entra la carga, te entra y te vas corriendo a hacerlo, sin planificar, sin esperar la madurez en Dios, sin nada, sin hacer nada. Él podía haber hecho eso. La segunda cosa que podía haber hecho era ocuparse de sus cosas. Si él era el copero del rey, él está en el palacio con aire acondicionado. Usted sabe que usted vive en un palacio comparado para aquellos tiempos. Ni los reyes tenían aire acondicionado porque no había. ¿Por qué cree que en las películas salen unos con unas grandes palmeras? Mire usted en Nehemías capítulo 2 verso 1 al 8. Leámoslo. El otro día que pastora Berlín leyó todo el capítulo de Proverbios, dije yo: wow, eso fue más de un año de Biblia para algunos. Capítulo 2 verso del 1 al 8. A comienzos de la siguiente primavera, diga conmigo: pasó el tiempo. Pasó el tiempo. En el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces, dice Nehemías, quedé aterrado. Me descubrieron mi carga, me han descubierto mi carga. Tenía casi un año de estar llevando esa carga, preparándose, planificando qué iba a hacer. Pero mire lo que hizo. Le dice: pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey le preguntó: ojo, el rey le preguntó: bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? Y después de orar al Dios del cielo, le contesté: si al rey le agrada. En otra traducción dice: si le place al rey y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a mí a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Él dijo: envíame a mí. No dijo: envíate a aquel. No, yo le pago el pasaje. El rey, con la reina sentada a su lado, le preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Y después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Diga conmigo: el rey accederá a mi petición. Además le dije al rey: si el rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates
indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Y entonces el rey le concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Dígale a alguien: el rey va a conceder las peticiones porque la mano poderosa, bondadosa de Dios está sobre ti. Y yo me ponía a analizar todo esto. Dije yo: pero ¿cómo es que Nehemías ya sabía cuánto tiempo se iba a tardar? Le dio tiempo al rey. Él ya había calculado cuánto le iba a tomar llegar, salir. Ya había calculado que iba a necesitar materiales, madera. Ya había hecho un plan. Ya tenía el plan listo, preparado para cuando llegara la oportunidad. A veces tú oras por la oportunidad y no estás listo cuando llega. Diga conmigo: voy a estar listo para cuando llegue la oportunidad. Ya voy a tener el plan. El Señor me confirmaba a mí, me decía: pastor, necesita ya tener el plan para la próxima iglesia que se va a plantar. Diga conmigo: la obra de Dios es proveída por Él. Mira, tú a veces Dios te encarga la misión y tú te pones a pensar: es que eso es imposible, ¿yo cómo lo voy a lograr yo? Y aquí a ti, ¿qué te importa cómo Dios? Porque es Dios el que lo va a hacer, no eres tú el que lo va a hacer. Tú simplemente prepárate, tú simplemente haz los planes, tú simplemente te analiza y échate hacia adelante, porque el Señor es el que va a proveer. Toque a alguien y dígale: Dios es el que va a proveer para tu plan, para tu telos. Él va a cumplir, Él va a cumplir con toda tu necesidad. Él va a cumplir con su proyecto y hasta para tu casa te va a quedar. Ahí dice. Yo no sé, Moisés no sabía cómo iba a abrir el mar. Cuando llegó ahí, Dios sí sabía. Toque a alguien y dígale: Dios sí sabe. David no sabía cómo iba a llegar a ser rey, pero ¿sabes qué? Dios sí sabe. Dígale a alguien: Dios sí sabe. Los discípulos no sabían cómo multiplicar aquellos 5 panes y los peces, pero Dios sí sabe. Dígale a alguien: Dios sí sabe cómo te va a multiplicar para proveerte los recursos necesarios para cumplir con su proyecto. Pero todo comienza con una carga. ¿Cuál es tu carga hoy? ¿Cuál es tu carga? Nehemías llegó a la ciudad, comunicó el plan a la gente. ¿Y qué pasó? Los primeros que se levantaron en contra fueron los religiosos y las autoridades que ya estaban ahí. Eso no va a funcionar, no se puede. Y después mire, los primeros fueron los mismos de ellos, los que se hicieron daño, no querían colaborar. ¿Y quién se levanta después? El enemigo, Satanás, se levanta, trae oposición. Dios te dice: levanta una familia. Y llega Satanás a criticar a la esposa con la que vas a comenzar la familia, a criticar por qué vas a comenzar una familia. Estás muy joven, esa no te conviene, ese no te conviene, aquello no te conviene. Todo te comienza a criticar el enemigo. Cuando le criticaron a Nehemías, lo primero que él hizo fue orar. Nehemías 4:4. Entonces oré: escúchanos, Dios. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que las burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Ten cuidado cuando criticas y te burlas de tu propia casa, porque eso cae en tu propia cabeza. Eso no le cae a la casa. Eso cae sobre tu propia cabeza. Mire la oración que hizo Nehemías. 2, ¿qué cosa hizo? Nehemías 4:14. Él recordó que el plan venía de Dios, no de él. Toque a alguien y dígale: recuerda que el plan viene de Dios, no de ti. El sueño, el telos, es de Dios y Él te lo dio a ti. El origen es Dios. Recuerda el origen. Mira lo que dice Nehemías 4:14. Mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo,
recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Amados, si el enemigo ha venido a intimidarte, a querer destruirte, a querer afectar tu casa, tu salud, tus finanzas, recuerda que fue Dios. Recuerda que de Dios es el plan divino y Él es el que te bendice, y lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Dios es Él es el originador de sueños y Él los va a cumplir. Toque a alguien y dígale: Dios cumplirá tu sueño, pero no lo mates tú. Porque a veces somos nosotros mismos que matamos el sueño de Dios. Y la tercera cosa que hizo cuando vino la oposición, la crítica, la amenaza del enemigo fue: revisó el plan. A veces hay que hacerle cambiecito a los planes. Oh, vámonos por aquí, no por acá. Hay que revisarlo, afinarlo. Dios afina los planes. Dígale que está a su lado: Dios va a afinar tu plan, aunque a veces te tenga que pasar ahí por un desiertito afinándolo, ¿verdad? Pero lo va a afinar. Hay un mejor plan de Dios. Mira lo que dice el 16 al 18. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaban, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanza, escudo, arco, cuotas de malla. Los líderes que se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaban la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado, y el que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la alarma. Cuando sea necesario, necesitas plantarle defensa a Satanás. Él viene contra tu salud, viene contra tu casa, viene contra tus hijos. Plántate bien. Suénale la trompeta. Ora, recuerda a Dios y revisa tu plan. Dígale a alguien: ora, brother. Dígale. Necesitas orar. Necesitas orar. Comunicación con Dios, conexión con Dios. Este proceso del plan está buenísimo. Si tú te mantienes en esto, Dios, tienes garantizada la victoria. Sobre todas las cosas, no te distraigas. Después, Sanbalat y Tobías mandaron distracciones. Mire, tenemos un proyecto nuevo, pastor. Le traigo, mire, aquí vengo con una nueva visión, pastor, para que pastor, otra nueva visión, pastor, otra. Puras distracciones, hermano. Mantente fiel a lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios te ha dicho para hacer con tu familia, con tu casa, con tus hijos, al plan que Él te ha dado. No te distraigas. El enemigo después te hace ofertas, proposiciones, porque cuando te mira que tu compromiso es grande, que no vas a soltar el puesto de batalla, cuando te mira que estás comprometido con la visión de tu casa, de tu iglesia, de tu familia, cuando Él te ve comprometido, entonces viene Él y te hace ofrecimientos. Y cuando no te puede detener, porque Él sabe que tu compromiso es más grande, porque amas a Dios, entonces te quiere empujar para que te saltes y te vayas antes de tiempo, sin cobertura, en desobediencia, sin seguir las instrucciones ni rendir cuentas a alguien. Y he visto muchos ministerios fracasar, de líderes que tienen un llamado, de líderes con un gran potencial en Dios, pero se lanzaron por su cuenta antes de tiempo, antes del tiempo de Dios, sin rendir cuentas. ¿Sabes cómo se sabe cuando un líder se va a estrellar? Su ministerio va a terminar, es un hecho. Solo es cuestión de tiempo. ¿Sabes cuándo se sabe? Cuando no le rinde cuentas a nadie, ni a la congregación, ni a sus pastores, ni a sus líderes. Nosotros como pastores, nosotros tenemos que rendirle cuenta a nuestros pastores. Dios está hoy diciéndote a ti aquí: ¿en qué
necesitas mi ayuda. Esa es la pregunta de Dios hoy. Pero Nehemías tenía una carga. ¿Sabe quién más tenía una carga grande? Cristo Jesús. Nehemías tuvo una carga tan grande que estuvo dispuesto a dejar la comodidad del palacio para ir a construir paredes, para levantar una ciudad y para volver a florecer y proteger una generación. Mire, si no se levantan las paredes, los termina el enemigo. Si nosotros no tenemos carga por esta ciudad, el enemigo sí la va a terminar. Si nosotros no levantamos murallas espirituales para esta ciudad y las ciudades circunvecinas, o al lugar donde Dios nos vaya asignando, porque se necesitan líderes comprometidos, se necesita gente que diga: aquí estoy yo. Imagínate algo, iglesia, imagínate algo. Métete aquí conmigo un momentito, ponme atención, voltea para acá. No te distraigas, no te distraigas. Todo espíritu de distracción lo saco y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mira esto. ¿Qué tal Dios viene y dice: ok, mi casa de adoración, necesito que planten una iglesia? Y empezamos a orar. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? Muéstranos. Y dice: Señor, allá está la necesidad. En esta ciudad quiero que planten la iglesia. Ya sabemos dónde está la necesidad y todo. Ajá, pero ¿y usted cree que una iglesia se planta solita? Se necesita gente comprometida. Gente que cuando venga un problema no abandone su familia. Que cuando lo corrijan, diga: aquí estoy, aquí sigo. Que cuando le hablen, firme, vamos adelante. ¿Por qué? Plante una iglesia con gente sin compromiso. A los 2 meses el primero que se va a ir es el pastor sin compromiso. Pero ¿sabe qué? Si el compromiso es más grande, aquí vamos a estar. Por eso a veces miro que gente viene y gente se va. Digo: bueno, cuando regrese dentro de 5 años, aquí voy a estar, brother. Aquí va a estar yo con mi esposa y con mi casa. Y mi casa y yo le serviremos al Señor. Pero se necesita un compromiso de la iglesia. Se necesita un compromiso. ¿Usted cree que un GPS? Ay, qué hermoso tener GPS. Y es hermoso tener un grupo en casa. Llega gente, matrimonios se salvan, vidas son salvadas, sanadas, hay milagros. Sí, es lindo, pero es un gran compromiso. Entonces vengo yo y vienes tú en la emoción y me dice: pastor, yo quiero un GPS en mi casa. Entonces yo lo llamo a la oficina y le empiezo a decir: mire, hermano, usted quiere GPS, se necesita esto y esto. Y el compromiso suyo. Sí, es bonito, pero necesita compromiso. Y la palabra compromiso le huye la gente cuando dicen compromiso. Sin embargo, Nehemías se metió al compromiso de lleno, terminó la pared en tiempo récord, cumplió con todo lo que el Señor le había puesto y el Señor proveyó todos los recursos. Diga conmigo: el Señor va a proveer todos mis recursos para la misión que Él tiene para mí, para mi telos personal y un telos corporativo como iglesia que estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo un telos. ¿Sabe cómo florece el telos de esta iglesia? Cuando fluimos en la unidad, cuando no causamos división. Florece el telos. La gente se compromete más. Hermoso. Y Nehemías lo logró. Y Jesús, cuando vino, dejó el cielo. Miren, Nehemías dejó el palacio y Jesús que dejó los cielos. Y cuando el Pedro le salía con una, le salía con la otra. Cuando los religiosos le salían por un lado o por el otro, lo criticaron, lo insultaron, lo amenazaron, lo persiguieron. Al final el destino se cumplió, murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y aún estando ahí esa noche en el monte de Getsemaní, llorando sangre de la angustia, ¿usted cree que dejó tirada la guardia? Como que
dice, es que voy a servir en el equipo de servidores de mi casa de adoración. Y lo agarra el líder y le dice, mire, usted ya no va a estar sirviendo en esta línea, va a servir en aquella línea, por favor. Ya me voy porque ya me hablaron mal aquí, ya no. Imagínense si Jesús hubiera dicho, no, ya no aguanto estos religiosos y todos me quieren tirar piedras y todos me quieren crucificar esto, ya me voy. No, hay un compromiso más grande que cumplir. ¿Sabe qué? Siento el Espíritu decirle, iglesia, quítate las opciones, porque tú tienes opciones. Dice, pero yo solo soy líder, si yo quiero falto. Jesús cumplió con todo, a pesar de toda la oposición que hubo, Él cumplió. Y vino, dejó los cielos, tenía un compromiso. Y ¿sabes qué? Lo que no entendemos a veces es que estos compromisos con Dios, de líderes, de abrir grupo en tu casa, mira, es una bendición abrir grupo en tu casa. Si tú dices, pastor, yo quisiera que hubiera un grupo en mi casa, yo te explico y yo te la voy a suavizar, ¿verdad? Pero es una gran bendición tener el arca de Dios en la sala de tu casa. Qué bueno sería que el pastor tuviera opción. Los pastores no tienen opción. Enfermo, tiene que predicar. Con ganas, tiene que predicar como que si tuviera ganas, aunque no tenga. ¿O usted cree que es que todos esos pastores que usted ve en la televisión y que usted ve que ministran y que tienen congregación, usted cree que todo el tiempo andan felices ellos? ¿Usted cree que nosotros no tenemos problemas? Sí los tenemos, y a veces más grandes que los suyos. Yo le aseguro que vengo y le empiezo a tirar en un balde los problemas míos y usted me tira los suyos, usted me queda viendo los míos y dice, pastor, ¿sabe que me llevo el baldecito mío? Pero hay un compromiso que cumplir. Jesús descendió de los cielos y no se echó para atrás. ¿Quieres llegar a tu telos? Comprométete con Dios. Dile, Señor, no negociaré mis valores, no negociaré mi integridad. Voy a ser de una pieza, Señor, y voy a servirte. Te voy a servir, te voy a servir. Él vino a servir, no para ser servido. Él vino a dar su vida para salvación de muchos. Vino a dar su vida para salvación de muchos. José no sabía cómo iba a terminar el hecho de que estuvo en el pozo, en la prisión, allá donde Potifar, no sabía dónde iba, pero terminó en el palacio. Viene un palacio para ti, pero hay alguien que pagó el precio más grande para dártelo. Se llama Cristo Jesús.